Bueno, bienvenidos. Yo soy la doctora Gabriela Carro, de Argentina, del Hospital Posadas, y voy a hablar sobre ataque de pie diabético. El ataque de pie diabético es un término acuñado desde 2013 en el Reino Unido y luego publicado por el doctor Bass en un artículo en 2018 donde él describe cuáles son las presentaciones más frecuentes y el tratamiento de estos pacientes. Y posteriormente nosotros hemos hecho una publicación en la revista Medicina que está en castellano, los invito a leerlo, que es un open access, así que pueden entrar y leerlo entero, y es bastante interesante porque están todas las presentaciones y nosotros agregamos algunas características de estos pacientes. ¿Qué quiere decir ataque de pie diabético? Este término es un término, digamos, que comenzó a utilizarse para identificar a los pacientes con lesiones graves. Esto emula, digamos, lo que es el término ataque cerebrovascular o ataque cardíaco, donde se le da, digamos, a ese cuadro un sentido de urgencia, es decir, necesita una intervención urgente, porque de no intervenirse estos pacientes pueden evolucionar hacia la pérdida del miembro e inclusive hacia la pérdida de la vida. Con lo cual, la velocidad de acción del equipo de salud en estos casos mejora el pronóstico. Cuanto más rápido se interviene, mejor es el pronóstico de estos pacientes, tanto del miembro como de la vida. Entonces, se describen en estos artículos un ataque de pie diabético infectado, que es el ataque de pie diabético típico, lo llama el doctor Bass, y luego los ataques atípicos, que son el isquémico y la neuroartropatía de Charcot aguda. Vamos con cada uno de ellos. El ataque de pie diabético agudo típico es un pie diabético infectado que generalmente presenta colecciones de pus, gas, osteomielitis, eritema, edema de todo el miembro, fístulas múltiples y zonas de necrosis que comprometen, ya lo dijimos, la vida e inclusive la preservación del miembro. Y en estos ataques de pie diabético el paciente no tiene demasiados síntomas, o sea, no siente dolor en principio, tampoco tiene fiebre, muchas pocas veces tiene leucocitosis, generalmente tiene PCR aumentado, pero como el paciente no está muy comprometido ni está séptico, muchas veces en las guardias pasa de largo, digamos, lo mandan al consultorio diabético, le dan un antibiótico sin pensar que el tratamiento que va a cambiar el pronóstico de este paciente es principalmente el drenaje quirúrgico y el tratamiento con antibióticos de amplio espectro. Acá tenemos otros casos de ataque de pie diabético, también se pueden ver flictenas, eritema, edema del miembro, como dijimos, zonas de necrosis, fístulas. En la fisiopatología del ataque de pie diabético infectado influye la división del pie en compartimientos, vistos desde la planta. El pie tiene 3 compartimientos, el compartimiento lateral, el central y el medial, que están subdivididos por septums intermusculares, que generan compartimentos que son prácticamente rígidos y que cualquier infección en esta zona genera un aumento de la presión dentro del compartimento y lo que se llama un síndrome compartimental que compromete la irrigación de las estructuras distales a esto y además genera una trombosis de las arterias y de las arterias distales, provocando una necrosis que no es una necrosis isquémica, sino que es, o sea, por enfermedad arterial periférica, sino que es una necrosis por síndrome compartimental. Y esto hay que saber identificarlo bien, porque muchas veces estos pacientes son enviados al cirujano vascular en vez de ser drenados oportunamente para evitar, digamos, que esto siga progresando. Recordar siempre que el tiempo es tejido. Cuanto nosotros más demoremos en abordar estos pacientes quirúrgicamente, más tejido se pierde. Acá hay un esquema, digamos, de cómo una infección en el compartimiento medial genera una necrosis que puede ser del tercero, pero también del segundo y del cuarto dedos por compromiso de la circulación distal de estos dedos. Puede llegar perfectamente la sangre hacia la arteria pedia, hacia la arteria tibial posterior, pero si está comprometido, digamos, ese compartimento, la necrosis se genera por trombosis y además compresión de esas arterias. Este es un corte coronal en el cual podemos ver que la aponeurosis plantar hace de base de esos compartimientos, los septums intermusculares son los que lo dividen en el lateral, medial y central, y por sobre esos compartimientos tenemos los metatarsos,
y dorsal a esto, el espacio dorsal. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros tenemos una infección en la planta, por ejemplo, en un mal perforante plantar, esta infección, si el paciente sigue caminando, genera aumento de la presión en este compartimiento plantar y eso hace que la infección suba y sea transfixiante y vaya hacia el compartimiento dorsal atravesando no solamente los compartimientos medios, sino también el de los metatarsos. Esto quiere decir que muchas veces cuando la infección es transfixiante, la infección ya pasó por los metatarsos y puede generar una osteomielitis. Acá hay más ejemplos de úlceras transfixiantes que empiezan en la planta, que van hacia el dorso por aumento de la presión de la planta si el paciente sigue caminando y generan un compromiso de los dedos sin que el paciente necesariamente tenga un compromiso vascular. Esto es un ataque típico, por supuesto que esto se puede combinar con una enfermedad arterial periférica y además generar un cuadro que es muchísimo más grave que este, que es cuando el paciente además de esto tiene enfermedad arterial periférica. En el paciente que se encuentra a la derecha y arriba, lo que vemos es que, bueno, este paciente se clavó un gancho de abrochadora y generó una infección que produjo la necrosis del dedo, pero este paciente tenía pulsos lo mismo que el paciente de abajo. En cuanto a las infecciones que se generan en el compartimiento lateral, lo que podemos ver es que muchas veces se desplazan hacia la cara interna del pie a través de los tendones de los flexores de los dedos. Y esto se produce porque los flexores son estructuras, o los tendones en general, son estructuras avasculares y acelulares, entonces las infecciones tienden a ir siguiendo el camino de los tendones, en este caso de los flexores. Una vez que llegan hacia la cara interna del pie, muchas veces lo que pueden generar es una infección que puede llegar hasta la pierna, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de arriba, por el peroneo, por los músculos peroneos, puede ir hacia la pierna, por todos los tendones, y también en el caso de abajo de la misma manera, ¿sí? Entonces, siempre que uno drena los compartimientos, también tiene que sacar todo el tejido que está comprometido, necrótico, y muchas veces hacer cirugías un poco más grandes que solamente drenar el absceso. En este caso, fíjense que es un paciente que concurrió también con una colección, con gas en la radiografía, osteomielitis del quinto dedo, y lo que hay que hacer es un desbridamiento, que por supuesto en el primer caso es insuficiente, pero que después de entrar al quirófano es un desbridamiento muchísimo más amplio. Una vez que se saca la parte más infectada y el tejido comprometido, después hay que volver a ver al paciente en una segunda mirada y ver si quedan, como por ejemplo en este paciente, alguna cabeza de metatarsiano que esté expuesta o hay que abrir y ampliar un poquitito más la resección de tejidos comprometidos. Bien. En este caso tenemos el paciente que si bien la placa abajo es el que les comentaba que se clavó la abrochadora, viene con una colección, la colección se drena, pero además se hace un desbridamiento amplio, se hace una amputación del tercer dedo, y en una segunda mirada se ve que también el cuarto está comprometido, entonces requiere una segunda amputación. Y luego de esto se pueden hacer tratamientos avanzados, digamos, para la cicatrización de heridas, como la bombopresión negativa, como el plasma rico en plaquetas, o cura húmeda con algunos apósitos, y esto hace que el paciente termine recuperándose. Bueno, en el caso de este paciente, también se hizo un primer desbridamiento, se sacó todo lo que era infeccioso y necrótico. Y bueno, en la segunda foto lo que pueden ver es que todavía queda algo de tejido remanente necrótico. Este paciente lo querían amputar, querían entrarlo al quirófano para amputarle la pierna. Bueno, este desbridamiento lo hicimos nosotros en la cama del paciente, los médicos clínicos, y luego de esto usamos una bomba de presión negativa. La bomba de presión negativa terminó cerrando la herida, luego con una cura húmeda, y el paciente todavía, después de 5 años, está caminando. Como pueden ver a la derecha, cuando uno hace un desbridamiento amplio, lo que tiene que hacer es tratar de tomar una muestra de hueso remanente, y ese hueso remanente se manda a cultivo, porque si el hueso remanente es positivo, el tratamiento con antibióticos debe ser prolongado. Puede ir desde 6 semanas hasta 3 meses, dependiendo cómo es la evolución radiológica y también de laboratorio. También hay que tener cuidado porque en este paciente se ha tomado una muestra de hueso remanente del segundo metatarsiano, pero fíjense que el tercero también está infectado. Entonces, muchas veces hay que también estar mirando, digamos, todo el cuadro. ¿Cuáles son las características del ataque diabético infectado? Generalmente tiene pulsos positivos, el índice tobrillo-brazo suele ser mayor a 0,9, la clasificación de Stanelian entre mayor a 15 y generalmente mayor a 18, Texas 3D. En el Wi-Fi lo que podemos ver es que tienen un moderado riesgo de amputación y riesgo de revascularización, beneficio de revascularización muy bajo.
colecciones, tejido de fase helado, radiografía con gas, con o sin osteomielitis, porque a veces son cuadros muy agudos, y recordar que la osteomielitis en la radiografía aparece generalmente 15 días después de que se inicia, cuerpos extraños y el compromiso de un compartimiento del pie. ¿Cuál es el tratamiento? Internar al paciente, dar antibióticos de amplio espectro y realizar los drenajes y las amputaciones menores correspondientes para retirar todo el tejido de fase helado. Ojo con estos pacientes porque sus síntomas son solapados y a veces pasan de largo en las guardias y desde las guardias los mandan con antibiótico por boca a la casa. Nosotros presentamos este trabajo el año pasado, que fue publicado, en el cual lo que vemos es que la mayoría de los pacientes, de los gérmenes gram negativos, son resistentes a los antibióticos por boca y también a la mayoría de los antibióticos utilizados en pie diabético. Entonces, estos pacientes tienen que tener una cobertura amplia para gram negativos. Sugerimos piperacilina, tazobactam o meropenem, y combinado generalmente con cobertura de gram positivos. Fíjense que el estafilococo es bastante sensible al trimetoprima sulfametoxazol, pero si el paciente del compromiso es muy grande, iniciar con vancomicina también para cubrir los cocos positivos. ¿Qué pasa si llegamos tarde? Recordar esto, time is tissue, el tiempo es tejido. Entonces, si nosotros dejamos que este paciente pase muchos días, cuando se hace el desbridamiento, por más que el paciente luego tenga tejido de granulación, la cantidad de tejido que se pierde es mucha. Entonces, estos pacientes es muy difícil decidir la conservación del miembro, porque tienen mucho compromiso de partes blandas. Pasamos al ataque de pie diabético isquémico, es una isquemia crítica, una isquemia crónica con amenaza del miembro, progresiva en los últimos días, en el final del espectro con una amenaza inminente de progresión. Son pacientes que vienen con dolor progresivo, con necrosis progresiva, dolor en reposo, se quejan de que no duermen a la noche la cantidad de dolor que tienen, y de no revascularizar de inmediato. Estos pacientes sufren una pérdida irreversible de tejido, lo mismo, el tiempo es tejido. En estos pacientes también vienen en días, pueden progresar de una lesión mínima a una lesión mucho más extensa si no se revascularizan. Acá hay otro ejemplo de otro paciente que también tuvo una necrosis progresiva que no pudo revascularizarse, y generalmente hay que internarlos también y revascularizarlos en forma urgente. ¿Cuáles son las características? Además de que es una isquemia crónica con amenaza del miembro, tienen signos de empeoramiento y progresión en los últimos días. Uno ve cómo va progresando la lesión. Dolor en reposo, eritema en aumento, necrosis en aumento, ¿sí? En el examen físico, los clásicos signos de isquemia: falta de pelo, frialdad, retraso en el relleno capilar, la palidez al elevar el pie a los 45 grados, hiperemia reactiva, que ahora vamos a ver una foto, y engrosamiento de las uñas con la piel brillante, ¿sí? Fíjense, esta paciente tiene este clásico eritema que muchas veces aparece y no es infeccioso, digamos, sino que junto con la clínica, lesiones nuevas, necróticas, con dolor en reposo, con disminución de la temperatura cuando uno le hace una termografía, y con hiperemia reactiva. La paciente baja el pie y el pie se pone rojo. Eso es en señal de que el pie está isquémico, ¿sí? Es un signo, digamos, de que la paciente debe ser evaluada y revascularizada a la brevedad. Cuando uno le hace la hemodinamia, la mayoría de los pacientes que tienen diabetes tienen lesiones infrapatelares, por debajo de la rodilla. En el caso de este paciente que estamos mostrando, podemos ver que tiene a la izquierda una lesión en la tibial anterior, básicamente, que al lado se revasculariza, se coloca una cuerda de piano. Y en esta última diapositiva, en este último video, lo que podemos ver es que se revasculariza la tibial anterior formando el arco, ¿sí? Entonces el tratamiento de estos pacientes es la revascularización. Bien. En cuanto a la última forma de ataque de pie diabético, tenemos a la neuropatía autonómica o neuroartropatía de Charcot en fase aguda. Estos pacientes vienen clásicamente con el pie edematizado, hinchado, enrojecido. Se quejan de que cuando caminan el pie se les hincha más. Pueden tener algo de dolor, sobre todo en el arco, también pueden empezar a ver algún tipo de deformación, pero más que nada ellos se quejan del edema. Y cuando uno los revisa, toca con las manos y ya se da cuenta que la temperatura está aumentada, y más aún si uno tiene una cámara termográfica, lo que puede ver es que la temperatura del pie que está afectado es 2 grados mayor que la temperatura del otro pie, ¿sí? En este pie ya podemos ver algo de diferencia con el otro en su estructura, y además todavía tiene aumento de la temperatura.
Recordar que la neuroartropatía de Charcot afecta mayormente la articulación del isfran, que en un 40%, de Chopard en el 30%, y luego la metatarsofalangica 15%, la del tobillo, que cuando afecta el tobillo es bastante más grave, y también puede causar una avulsión del calcáneo. Fíjense cómo la radiografía al principio es una radiografía normal, no dice nada, o sea, uno ve el pie eritematoso, le pide una placa, la placa no tiene nada, bueno, vaya a su casa o vaya con antibióticos, pero lo más importante de estos pacientes, y es lo que no debe pasar, es que se vayan sin descarga, porque el tratamiento de la neuroartropatía de Charcot aguda es la descarga, ¿sí? Para evitar que el pie se deforme y después genere este tipo de fracturas y el pie enmecedora. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué es un ataque de pie diabético? Es un ataque de pie diabético porque de no tratarlo adecuadamente, de no pensarlo, de no diagnosticarlo, es terminar en una amputación. Esa es la importancia de tener presente que el ataque de pie diabético también puede ser una neuroartropatía de Charcot aguda, que a pesar de que no necesita internación ni antibióticos, necesita que nosotros estemos atentos para poder diagnosticarlo rápidamente y evitar este tipo de deformaciones. Bueno, y finalmente, este artículo es muy interesante también, es del doctor Bass y se publicó el año pasado, y lo que él nos muestra es que si bien la mayoría de los pacientes en su cohorte en el Reino Unido cicatrizan luego un ataque de pie diabético, el 40% de los pacientes que se presentan con un ataque de pie diabético se muere al final del seguimiento, ¿sí? Que fue después de 18 meses. Entonces, estos pacientes tienen una alta tasa de mortalidad. Tenemos que controlarlos, controlar sus factores de riesgo y tratar su integralidad, además de tratar de evitar la amputación, por supuesto. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que la charla les haya sido de utilidad.